sumó a este seminario y hemos ido creciendo. Hicimos un primer libro, hay que decirlo, no hay que olvidarlo, que se llama Letras en Juego, que fue editado por la plataforma de Amazon y que ya está a la venta y que surgió en esa misma pandemia. Y este es el segundo producto. Lo hemos podido presentar más veces y con mayor frecuencia porque es físico, el otro es electrónico, pero está ahí. No hay que olvidar, es como diría el profesor Jesús Morán, son nuestros hijos. Entonces no hay que olvidarnos de nuestro hijo mayor, que está en Amazon, de versión electrónica, y ese es nuestro segundo hijo. Y un tercero está en proceso de aparecer también. Pero bueno, entonces así surgió el seminario, ha sido creciendo, tiene 3 años, insisto, no es una idea original, ni mucho menos, era una necesidad que hubiera un seminario de estudios de deporte que se dedica a hacer libros, sí, pero se dedica también a discutir el fenómeno del deporte. No hablamos de estadísticas, no hablamos de números, no hablamos si Pumas tiene un jugador de 39 años y los mexicanos se sorprenden porque da un pase bien. Seguramente nunca lo habían visto jugar, pero bueno, no hablamos de eso, hablamos desde el punto de vista, más bien desde el punto de vista de todos los miembros, y esa es otra característica de nuestro seminario, porque hay gente como el profesor Jesús Gómez Morán, que es doctor en letras hispánicas, hay gente como Orlando, que es periodista deportivo, hay gente como César, que también está construyendo su carrera dentro de este terreno, Armando Esquivel, Antonio Esquivel, que es periodista activo, Armando Enríquez, que es escritor, tenemos a Raúl, que es cineasta, tenemos a Miri, que es de nutrición y además psicóloga. Entonces tenemos a gente de muchas tendencias, y esa es otra de las virtudes de nuestro seminario, que estamos muy contentos por este segundo producto. Y con esto termino. El seminario tiene muchas cosas por delante, ojalá podamos regresar a las escuelas, a las universidades, para seguir haciendo nuestra labor, para seguir haciendo coloquios, hacer más presentaciones. Ojalá la pandemia nos lo permita. Entonces, si te parece, vamos a escuchar a los autores que están aquí en este texto. Vamos a empezar con Orlando Delgadillo, que está aquí a mi derecha, para que nos platique un poco sobre su artículo, un artículo muy importante para el libro, que tiene características de análisis muy específicas. Puede ser quizá el artículo con mayor análisis que vamos a encontrar en este libro, porque también ahí está la riqueza del libro y del seminario, ¿no? No somos para nada uniformes, no nos parecemos en nada, salvo por el gusto del deporte, y observamos las cosas de forma muy diferente todos. Y eso nos hace un seminario muy rico. Entonces, le cedo la palabra a Orlando y adelante. Muchas gracias, querido Víctor, gracias a todos los y las asistentes. Bueno, primero que nada, aquí otra vez lo hago en público. Si no hubiera sido por el profesor Víctor Villanueva, yo no estaría en este seminario. Afortunadamente fue mi profesor en un par de diplomados y bueno, pues no solo compartimos ese amor por el deporte, sino también por el periodismo. Es un gran maestro en ese sentido y bueno, afortunadamente me ha impartido más conocimiento y me ha abierto las puertas a este seminario y obviamente pues a este libro. Entonces muchas gracias, querido Víctor, por esa oportunidad. Y bueno, pues aprovechar también para decir aquí que es un honor también compartir con tantos colaboradores, como decía nuevamente Víctor. Hay muchas aristas, demasiados temas que se van tocando, que se van trastocando también en el libro, y creo que ese es el gran valor, ¿no?, de esta obra, y por la cual muchos de nosotros hemos estado luchando, dejar de ver el deporte como algo simplemente banal, ¿no? Estamos acostumbrados a ver los partidos, sea de cualquier liga, sea de cualquier deporte. Estamos acostumbrados a ver figuras, estrellas. Ayer, por ejemplo, con Pumas fue Dani Alves y mil veces Dani Alves. Pero realmente de eso es parte del deporte, entiendo, pero no es exclusivamente el deporte. El deporte es un fenómeno, como bien dijo el profesor, ¿no? Es algo mucho más grande que simplemente un juego de 90 minutos o un juego de 4 cuartos. Es algo que toca los temas de salud, como se hace en este libro,
es algo que toca temas de política, de economía, ¿no? De cultura, y creo que eso es lo más rico de este libro, que se rescata esa parte. Es una parte donde hay aspectos de estudios sociológicos, incluso casi antropológicos, como el doctor Moral lo hace en su libro, ¿no? Al describir a la masa, a la hinchada, ¿no? Hay aspectos de medicina, como lo hace Miri, por ejemplo, en su apartado. Hay aspectos de economía, como lo hace César, ¿no? La cuestión de los patrocinios y cómo se van moviendo todos estos porcentajes. Hay aspectos de sociología también, desde la perspectiva del consumidor y de nosotros como creadores de contenidos, qué es lo que estamos ofreciendo como periodistas, porque también hay que entender que el valor del periodismo es saber captar fragmentos de la realidad para interpretarlos y explicárselos a un conjunto de personas. A veces el periodismo deportivo se ha perdido en eso. No tenemos esa función de explicación, simplemente es una función de demostrar cosas. Está ahí, sí, está el espectáculo, está el show, nos gusta gritar, nos gusta, no sé, incluso a veces hasta mentarse la madre en los programas, pero creo que eso no es el periodismo, ni mucho menos el periodismo deportivo. Este libro lo que hace justamente es rescatar esos valores y entenderlo también en un contexto específico de la historia, que es la pandemia por COVID-19, ¿no? Que es algo que nos afectó a todos, a todas, y que bueno, por eso traemos cubrebocas. Una situación normal pues no sería así, ¿verdad? Y es algo que históricamente dejó una huella en el deporte. Hoy, por ejemplo, las pruebas se siguen haciendo, ya hay protocolos para el control de los casos, por ejemplo, de contagios, ¿no? Y creo que era una chamba necesaria del seminario poder relatar este momento histórico, ¿no? Explicarlo desde las diversas aristas en las cuales cada uno es un especialista o tenemos mayor conocimiento o interés, y ofrecérselo a la gente para que entendiéramos qué había pasado, para las futuras generaciones, qué es lo que pasó en este momento, cómo marcó este momento el deporte hacia el futuro, y también entender en qué camino estamos los que todavía estamos viviendo esta pandemia, ¿no? Mi artículo se centraba mucho más en la cuestión de la resiliencia del deporte, entendido no solamente como la práctica sino como les explicaba todo lo que conlleva la cultura, la economía, partes históricas incluso, y cómo el deporte, sí, apoyado obviamente en su gran poder de convocatoria en la industria, también ayudó a sacar un poquito adelante a la sociedad. De eso también va de la mano, por ejemplo, el artículo del profesor Villanueva, que es como la liga alemana, en uno de los países más poderosos del mundo, salió adelante y les mostró a todas las ligas e incluso a muchas sociedades que estaban resguardadas en su casa, incluso empresas, cómo podían salir adelante con pequeños, no pequeños, con muy grandes protocolos y pequeños grupos de personas que podían actuar al respecto, ¿no? Que la economía no se tenía que parar al 100% y que obviamente había cierta esperanza. Yo creo que ese era el mensaje final de esta, también, viéndolo muy románticamente, ¿no? Era un mensaje también de que la sociedad podía combatir este virus y que podíamos salir vivitos y coleando, ¿no? Y disfrutando de algo que a todos nos apasionaba. Y así como la liga alemana puso la muestra, de repente empezaron a tomarlos la NFL, el hockey, la Fórmula 1, se sumaron las competencias internacionales, al grado de que incluso el año pasado tuvimos finalmente los Juegos Olímpicos cuando parecía que era algo imposible. ¿Qué hay detrás de eso? Obviamente también hay muchísimas críticas sociales, que si era el momento oportuno, que cuánto dinero se gastó en esto, que si el gobierno tomó las decisiones correctas. Eso también es parte del análisis, es parte de lo que se pueden llevar ustedes como reflexión de este libro. Pero creo que era muy importante que se hiciera esta recapitulación histórica del momento, porque probablemente es algo que tal vez a nosotros ya no nos toque nunca más vivir. Ojalá, quién sabe, ¿verdad? Ahorita está la viruela del mono, pero ojalá que no nos toque. Pero sí, tal vez para las futuras generaciones y para las futuras y futuros deportistas y periodistas deportivos, que podrán entender cómo se actúa en este momento histórico, qué pasó con la cuestión del financiamiento, qué pasó con los pagos, qué pasó con toda la cuestión de la salud mental, que hoy también es un gran tema. Por ejemplo, lo sacó a relucir Simone Biles en los Juegos Olímpicos anteriormente, ¿no? ¿Qué está pasando también con toda la modificación de consumo del deporte, hablando desde la perspectiva del streaming, por ejemplo? Hoy ya
para ver la Liga MX prácticamente tienes que tener 3, 4 plataformas, y dejen allá la Liga MX, todo el deporte internacional, el fútbol internacional, la NFL, la NBA, ahora que también, por ejemplo, Apple TV y Disney está metiendo la mano también, van a hacer una diversificación muy grande de los segmentos de consumo, y todo esto también viene en este libro, ¿no? Entonces, creo que ese es el gran valor, sacar al deporte de esa banalidad en la que estamos acostumbrados, de las mentadas de madre todos los días, de ver una portada amarillista, ¿no? O de ver simplemente quién metió el gol y cuánto quedó un equipo, sino entender que el deporte es mucho más que eso, es una escuela de vida también, y a la cual yo creo que muchos de nosotros pues, le debemos gran parte de nuestra formación. Y bueno, creo que eso es lo que rescatamos aquí, y lo que yo trato de rescatar en mi capítulo, que justamente, repito, es haciendo eco en la parte de la resiliencia desde la industria, y la resiliencia también como desde la parte de la práctica. ¿Por qué? Porque también de repente nos dimos cuenta que para que no nos afectara tanto el COVID tendríamos que ser saludables, entonces el deporte comienza a tener otra vez una arista de parte de la formación y de la salud integral que antes había olvidado. En México estamos acostumbrados a la obesidad, ¿no? Y a la diabetes y a muchos problemas. ¿Qué pasaría si hubiera una política de Estado del deporte desde niños? Eso sería otra completa formación social, creo yo. Y bueno, todo esto viene acá, entonces, sin dar más vueltas al respecto, si no lo han comprado, pues les invitaría a que lo compraran, porque la verdad es que creo que vale mucho la pena, y se van a llevar una muy buena sorpresa de tal vez algo que no consideraban antes como parte del deporte en su más amplio sentido. Muchas gracias, y bueno, les doy la palabra a César. Pues bueno, yo estoy muy contento de estar aquí, sobre todo compartiendo la oportunidad de presentar este libro, que e incluso el proceso creativo de este libro pasó por esta situación de la pandemia. Lo que fue el distanciamiento social nos hizo replantear el cómo íbamos a poder aterrizar toda esa lluvia de ideas que tuvimos al respecto, profesores, compañeros y demás. Y la verdad es que me siento muy contento de ver esas ideas ya plasmadas, ver esas letras aquí en papel, de diferentes perspectivas de un mismo tema, el deporte. Al final, todos los que integramos este libro y la gente que compartió ideas también, tenemos, como lo comentaba el profesor Villanueva, el deporte en nuestras venas. Y me parece que este producto es muy valioso porque justo parte de una línea central que es COVID-19 y deporte, pero visto de diferentes aristas, desde la parte social, psicológica, marketing. Particularmente mi aportación en este libro va más enfocada a lo que son los patrocinios. El título de mi aportación es Los patrocinios en tiempo de pandemia, y habla de cómo prácticamente el deporte en general tuvo que adaptarse desde la perspectiva desde los patrocinadores. Específicamente, por tocar un ejemplo, el fútbol, ya lo comentaba Orlando hace un momento, hace mención de cómo la transmisión de partidos de fútbol, en general grandes ligas ya están vendiendo los derechos a diferentes servicios de streaming, incluso por Facebook se están generando la transmisión de eventos que antes eran, pues, en teoría para televisión abierta. Ya se están comenzando a repartir el pastel del deporte en diferentes televisoras, servicios de streaming, justo vendiendo estos derechos, pues, para ver de qué manera pueden recuperar todas esas pérdidas que tuvieron durante estos 2 años y medio, prácticamente de pandemia más o menos. Y es un tema muy interesante porque incluso ahora que tocaban el tema del momento en el fútbol mexicano de Dani Alves, pues mencionan que 2 de sus patrocinadores fuertes del Club Universidad, de los Pumas, tuvieron que ver en la cuestión económica para poder traer a un jugador de ese calibre. Entonces, es solo una parte de cómo un patrocinador influye dentro de
en este caso el fútbol mexicano, y en general de cómo la aportación de estos patrocinios son relevantes para que el mismo deporte continúe. ¿Por qué? Porque la aportación de estos patrocinadores influye en las instalaciones, en qué deportistas llegan a cada país, de qué manera van equipados para realizar su deporte. En fin, creo que es un libro que abarca este tema del deporte de diferente forma, muy enriquecedora, y ojalá que se puedan dar la oportunidad de leerlo, de disfrutarlo, de compartirlo, y que sea de su agrado. Bueno, pues yo voy a aprovechar aquí para hacer el comercial de que pues, los que vean la transmisión ahora en este momento o posteriormente cuando quede ahí colgada, pues los invito a que vengan a Barrio Vivo, porque pues nosotros pensamos regresar, tenemos planes para que, por ejemplo, Víctor presente aquí otro de sus libros, un libro en el que él solito va como autor, pero sí es un lugar muy acogedor y muy agradable, que también lo sigan, pues, porque tienen diferentes tipos de actividades culturales, ¿no? Entre ellas esta, y bueno, nosotros queremos participar con ellos, porque a mí me gusta esto del Barrio Vivo, porque me da la idea de algo vivo, ¿no? Una entidad viva, y bueno, vengan acá y verán un poco bueno, no un poco, hay mucha pintura exhibida aquí, es una galería, hay actividades musicales y demás. Entonces, bueno, he hecho especie de invitación a degustar un buen café. Yo quisiera añadir a lo que han expuesto aquí anteriormente ellos, que por el lado de la editorial, a mí me parece que es una de las cosas que se repite como eslogan o ahora como etiqueta: el deporte es cultura, el fútbol es cultura y demás. Pero es cierto, ¿no? Yo creo que con este tipo de aportaciones se puede entender que la cultura es aquello que se cultiva, pero también aquello que se reflexiona, aquello que incita a cuestionarse, aquello que, como en este caso me parece que el libro hace, a buscar una salida. Y cuando digo una salida no es porque estén buscando soluciones, también no, claro, sino una salida especulativa, una salida en la cual también se oriente, ¿no? Porque finalmente, como ahorita al final dijo César, ¿cómo intervienen los patrocinios, no? Yo hablando del deporte, bueno, pues en fútbol, soccer es así como que, pues, mundial, global, y uno de los que, pues, está más cerca, no sé si yo prefiero ese deporte, me gusta, también soy aficionado, pero, yo recuerdo cuando llegó Maradona, ¿no? Aquí, a mí me parece que cuando ahora que Dani Alves cuando vino de Eusebio, ¿no? Ya en el siglo pasado, que suena tan lejano, y sin embargo, esto del patrocinio es realmente lo que define no solamente cómo se va a desarrollar un equipo, una actividad y demás, sino que visto en retrospectiva se hace historia. Es decir, esos acontecimientos no se han vuelto a repetir. Digo, Maradona solo hubo uno, y a mí me parece que fue un gran privilegio. Ya rascarle ahí cómo llegó y todo, y que fue muy polémico todo eso, pues ya es otra cosa, pero forma parte de eso que estamos haciendo aquí, que es reflexionar sobre lo que tiene que ver en torno del deporte. Yo, antes de pasar a una sesión de preguntas y respuestas, me gustaría que, pues, no sé, ¿no? Por ejemplo, preguntarle a Víctor, realmente, ¿qué tanto paralelismo puede haber entre una superliga como la que analizas aquí en tu ensayo, como por ejemplo la mexicana, ¿no? Y eso nada más para contextualizar y hacerlo asequible el título, para que, pues yo tengo la idea y la convicción de que este título va a aportar y va a ser el inicio de una serie de títulos más, no sé si, espero que aquí en Agua Escondida, pero en el cual este seminario produzca, porque finalmente recordemos que viene de semilla, ¿no? O sea, seminario es de semilla, y yo espero que pues haya más frutos. Entonces, bueno, pues si nos quieres iluminar, por favor. Pues no creo que no, antes de eso, sí, mi artículo tiene que ver con el fútbol alemán, que es una de las 5 ligas principales del mundo y que fue la primera en regresar, y además regresó en el mes de mayo del 2020, cuando estaba la pandemia en lo más alto, cuando se contaban los muertos en todo el mundo por miles, ¿no? Y ellos decidieron regresar,
Ahorita que estaba escuchando Orlando dije, yo no escribí eso, pero bueno, él lo está interpretando de otra forma. Yo no lo vi como un ejemplo para el resto, como decía Orlando, sino que yo veía el texto y lo sigo viendo como una cuestión de Estado. El Estado dijo pan y circo, y era lo que me llamaba la atención, que siendo Alemania, se preocupara más porque regresara el fútbol que, por ejemplo, que regresaran las actividades culturales, o que en la misma junta donde se está discutiendo el regreso a clases, discutan el regreso del fútbol. Eso fue lo que me llamó la atención, cómo una sociedad tan avanzada en los términos occidentales podría estar comparando o poner al mismo nivel el regreso a las escuelas y el regreso al fútbol. Eso fue lo que me llamó la atención y eso fue lo que traté de plasmar en el texto. Ahora, ¿en qué se parece la Bundesliga al fútbol mexicano? Es diferente, son mundos diferentes. Dejemos allá la calidad. O sea, nuestros futbolistas mexicanos no dan más que para jugar en el Oviedo. O sea, es una realidad, nos engañamos. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental para engañar a la gente. Nos van a vender ahora los partidos del Oviedo porque hay un mexicano ahí, los del Feyenoord porque ya hay otro mexicano ahí. Y la verdad es que la estrella de Canadá juega en la Bundesliga. O sea, no nos podemos negar a eso, y los mexicanos no están ahí, no están en las ligas poderosas. Lo que sí se parece es en las televisoras. La liga alemana regresó por una presión de las ligas de la televisión. Les dijo, si no regresan, olvídense de los miles de millones de euros que les pagan. Y por eso también regresaron. Aquí en México la televisión es dueña del fútbol mexicano. Entonces, ellos son los dueños, son Televisión Azteca y Televisa, son los que controlan este deporte. Entonces es diferente. Ahora, en Alemania los protocolos sí se hacen de verdad, ¿no? Aquí en México no se hacen de verdad. Cualquiera puede pasar, cualquier cosa, olvidémonos de si hay gel para las manos, olvidémonos de la sana distancia o no dentro del estadio. No existe en México. En Alemania, los primeros meses, ya hoy se perdió, pero en los primeros meses sí había un protocolo muy estricto de la gente que ingresaba. Incluso tenían contadas las personas que ingresaban al estadio, a las gradas, quiero decir, que trabajaban en las canchas y los que iban por cada equipo. O sea, el plan de emergencia contemplaba todo eso. En México hubo estadios y, bueno, yo no voy a la Liga MX, porque voy a la Liga de Expansión porque ahí está mi equipo, pero pues no hay gel. No hay gel. Hay sana distancia porque nomás vamos 1800, ¿no? Para un estadio de 40,000. Entonces, sí tenemos sana distancia. Pero no hay ningún protocolo. Está prohibido fumar y se fuma dentro del estadio. Está prohibido meter bengalas y hay bengalas en el estadio. O sea, pasa todo absolutamente. En el medio tiempo, cuando los aficionados, después de consumir todas sus bebidas, acuden a los sanitarios, ¿cuál sana distancia? No hay. Entonces es otro mundo completamente. No hay una forma de compararlos en ningún sentido. Lo único es, insisto, en la televisión, que juega un papel fundamental, donde, como dice César, es uno de los patrocinadores muy importantes. Sin la televisión, la liga alemana no existiría, como no existiría en Inglaterra, no existiría en ninguna parte del mundo. Sin la televisión no existiría fútbol. Es de ellos y ellos no lo hacen, y lo estamos viendo ahora en las plataformas, como también lo mencionaba César y Orlando. Entonces, eso es lo único que podemos tener en cuanto a comparación. No le veo otra forma. Lo que sí es que, regresando a mi texto, los alemanes también, lo que yo leía y luego traté de reproducir en el texto, es que como en cualquier parte del mundo, los equipos grandes, como el Bayern, tenían la oportunidad de alquilar un hotel y tener a 23 jugadores, a 10 del cuerpo técnico y a 15 del cuerpo médico. O sea, estamos hablando de casi 45 personas
en un solo hotel para ellos. Claro, si nos vamos al Borussia Mönchengladbach, por ejemplo, o al otro que cito aquí, no me acuerdo, al Hamburgo, no podían hacer eso. Ni siquiera les alcanzaba para hacerle el test obligado 5 días antes del juego. No tenían los recursos. Y estamos hablando también del fútbol de Alemania, porque esa es otra mentira de los medios de comunicación mexicana, ¿no? Que nos dicen que son el mejor fútbol del mundo, pero yo creo que el Unión Berlín contra el Colonia es igual que el Indios contra Tijuana. Pero los medios de comunicación nos hacen creer que es un gran partido y es la liga alemana, y hay que pagar por la liga alemana, igual por la liga inglesa, por la liga italiana, hay que pagar por todos ellos, y la verdad es que no es tan así. Entonces, lo vimos en esta situación. Incluso el portero del Bayern Múnich, Manuel Neuer, decía, no es justo porque los que estamos viviendo la pandemia, yo tengo un jardín y me puedo salir con mis hijos y pasar el confinamiento en el jardín. Pero no todos los hinchas del Bayern tienen la oportunidad de pasar una pandemia en una casa de 3 pisos con alberca y con jardín. Y lo decía el portero del Bayern Múnich. Entonces también nos estamos dando cuenta que es diferente. Pero aún así, el Estado fue el que dijo, regresa. Claro, la liga alemana presentó un protocolo muy al estilo alemán, con todos los puntos rígidos por donde tenían que pasar, y el Estado dijo, sí, están muy bien organizados, están muy bien, y van a perder 135.000 millones de euros, regresen a jugar en partidos fantasma, como la prensa alemana les llamó partidos fantasma, porque eran sin público. Y conforme iban pasando las jornadas, fueron dejando entrar a 300, a 500 hinchas, a 1500, y los fueron dejando, porque esto también lo tenemos que tener presente. En Alemania y en cualquier parte del mundo, los equipos viven de la televisión, no de las entradas. No viven de las entradas, viven de la televisión. Por eso vemos que Pumas, por ejemplo, juega todos los domingos a las 12 del día, pero llega a la liguilla y Televisa le dice, juegas el domingo a las 8 de la noche. Oye, pero si yo juego a las 12 y los hago jugar a 30 grados de temperatura, con el smog en todo el calor ahí en Ciudad Universitaria, pero la televisión manda. Juegas el domingo a las 8 de la noche acabando la telenovela y bailando por un triple play, ¿no? Se los vendo todos corrido. Y ese es el fútbol que se da en la televisión mexicana. En Alemania y en otras partes del mundo es, dame el espectáculo y te pago porque se lo voy a revender a todas partes del mundo, ¿no? Ya con eso termino con un texto que nos compartió César hace 2 meses en una de nuestras sesiones. Leíamos que en África, la gente en África está más preocupada por el Manchester United que por su selección. ¿Por qué? Porque ve por televisión al Manchester y conoce a todas las figuras del Manchester antes de las figuras de su selección. Fíjense el poder que tiene la televisión. Entonces, si regresó a la Bundesliga fue porque no podían dejar perder 135.000 millones de euros. Yo también quería nada más aclarar, o sea, lo que mencionaba de la Bundesliga era de mi texto, o sea, por eso yo le decía la resiliencia, pero entiendo que en tu texto pues le tiras hasta Angela Merkel a través de la Deutsche Welle y del diario, bueno, de la revista, ¿no? Pero bueno, también quería aprovechar para mencionar que también es interesante el encuentro de perspectivas del libro, porque hay gente que es más crítica, por ejemplo el profesor Armando, ¿no? Que es más crítico al respecto de la industria del deporte y que dice, no es lo mismo industria deportiva que deporte en sí. Y hay, por ejemplo, otros como César, que entiendo que hacen más bien una comprensión más unida de que hoy en día es prácticamente indisoluble el entender el deporte sin la industria en sí, ¿no? Porque si no hay industria, entonces no puede haber un desarrollo económico que permita que existan las actividades deportivas como las conocemos. Claro que puede haber una práctica amateur, pero incluso dentro de la práctica amateur tienes que comprar tu equipo, tienes que comprar tus tenis, de la marca Adidas, Nike, de lo que sea, tienes que comprar muchas cosas, tienes que pagarle a la liga. Entonces, vamos, la industria hoy en día parece que es indisoluble, pero bueno, también están estos encuentros. En mi texto, por ejemplo, yo lo que digo es, la Bundesliga marcó un camino de cómo podrían regresar las actividades. Esa es la parte positiva.
Ahora, que haya sido el momento correcto y que haya sido mejor que regresar a una actividad cultural, ahí está el debate, ¿no? Pero de que marcó una pauta de cómo tendrían que ser los protocolos y que fue funcional, totalmente. Y si no hubiera sido por ellos, no tendríamos ni Champions League ni Juegos Olímpicos como los tuvimos el año pasado, ¿no? Que fueron ya con protocolos muy claros de acción, incluso de gente que en las mismas instalaciones se contagiaron, ¿no? Entonces, creo que eso es también muy útil. Hoy en día, vas a nuestros trabajos, a mí me ha pasado en mi trabajo, que yo trabajo en ESPN, si hay algún contagiado, luego toda la administración sabe cómo manejarlos, ¿no? Y cómo, va a haber un tiempo de aislamiento, los contactos cercanos se van a ir a casa también, y eso es gracias no exclusivamente a la Bundesliga, pero sí a estos protocolos que se fueron refinando. Y yo creo que esa es otra de las partes que hay que entender, que cómo aporta la parte del deporte y de la industria deportiva a la sociedad, que no es nada más sentarnos a ver un partido, sino en general todo esto que estamos viendo y que estamos viviendo, y que incluso se llevó a casos más extremos, como el caso de la NBA, que es la liga de básquetbol, donde dijeron, vamos a rentar el parque de Disney, ahí tienen unas canchas que son de tamaño profesional, tienen un equipo de cámaras, y vamos a encerrar por 2 o 3 meses a los jugadores ahí con todo su staff técnico, no pueden salir. Si hay una persona que sale de la burbuja, esa persona no puede regresar. Y así terminaron la liga, ¿no? Que fue un ejercicio muy extremo de un aislamiento, pero que fue funcional, y que también fueron marcando caminos de cómo probablemente podíamos regresar a esa vida normal en un momento en el que todos estábamos desde casa, encerrados, ¿no? Entonces, son formas también, son soluciones que yo creo que son de una génesis interna de la industria deportiva y del deporte, que tiene una repercusión social, y que nuevamente eso es lo que tratábamos también de demostrar acá, ¿no? Bueno, pues ya para concluir ahí me gustaría que César, jugando como estamos jugando ahora, el deporte hay que recordar que es una actividad lúdica, ¿no? Y lo lúdico y el deporte pues nos hacen también, igual que el arte, desprendernos del tiempo y ensimismarnos, ¿no? En este caso, pues físicamente. A mí me gustaría hacer un ejercicio así también, a ver si pudiéramos jugar y pensar qué factores tiene que tomar, por ejemplo, un equipo como Pumas para atraer a Dani Alves, y también, bueno, por supuesto eso que mencionaron ya, ¿no? Pero desde el punto de vista de tu aportación en el libro, que es la cuestión del marketing, ¿qué aspectos se analizan? ¿Qué consideraciones tiene que llevar a cabo para que, pues vamos, no solo lo decide el técnico, ¿no? O quizás sea que menos tenga que decidir, pero bueno, si tú nos puedes orientar un poco, por favor. La idea que intento plasmar en mi texto, como lo comentó ahorita Orlando, es porque básicamente el deporte profesional ya no, o sea, ya esa división entre el patrocinador y el deporte en general, pues ya es casi invisible, ¿no? Yo quisiera retomar el ejemplo de los dirigentes de nuestro fútbol mexicano, los cuales la selección mexicana sub-20 acaba de tener un fracaso rotundo, se queda sin mundial, sin Juegos Olímpicos, me parece, ¿sí? Se queda sin Juegos Olímpicos. En el caso de las mujeres, juegan en Monterrey, son goleadas por Haití, superadas por Estados Unidos y me parece que por Jamaica, perdón, y solamente pueden anotar un gol en todo el torneo. Fueron sin gol en todo el torneo, y nuestros dirigentes estaban pues consiguiendo patrocinadores, enseñando la nueva camiseta y diciendo que van a hacer un papel histórico en el mundial. Y prácticamente esta cuestión deportiva se deja de lado. A partir de estos fracasos se vienen despidos vienen a tapar el problema con unos despidos que al final del día van a poner otras personas, pero no se dan cuenta de cómo el problema es mucho más de fondo, es mucho más de forma. Yo creo que el patrocinio no debe de estar peleado con el deporte, porque sin los patrocinadores no podemos tener los fantásticos estadios que tenemos hoy, empezando por los estadios en donde tuvo oportunidad de jugar ahora el América en su Águila Tour, me parece que se llamaba. Unos estadios fantásticos donde podía acudir la gente, y prácticamente ya todos los estadios llevan el nombre del patrocinador, ¿no? Lo vemos aquí en México con el BBVA, el Territorio Santos Modelo, y en general yo creo que el patrocinio es
tal vez mal llamado un mal necesario dentro de la industria, que permite, como lo comentas Goyo, permite traer una figura del calibre de Dani Alves, simplemente el futbolista con mayor títulos en la historia del fútbol, que ¿quién se hubiera imaginado que llegara a los Pumas? Yo me lo hubiera imaginado tal vez en el América, en uno de los equipos regios, pero llega a Pumas, ¿no? Y el impacto que tiene, o sea, de verdad me resulta impresionante. Yo estudié igual psicología en la UNAM, y a mí siempre me ha llevado el deporte más allá de números y demás, el impacto social que tiene, para bien y para mal. En el caso por ejemplo, Dani Alves, yo hace mucho que no veía una entrada así en CU. O sea, me impresionó cómo la gente se volcó, estuvo apoyando, prácticamente el brasileño tocaba el balón y se lo festejaban. O sea, me parece que eso es muy bueno. Estrellas de ese calibre, bienvenidos sean al fútbol mexicano. Y ya hablando del tema específico de los patrocinadores, pues sí, hasta hace como un año se decía que Pumas solamente estaba vendiendo, no tenía para contratar futbolistas de renombre, empezando por su entrenador, que prácticamente fue un bomberazo, que llegó a cubrir el despido del anterior entrenador, de Michel, me parece, ¿no? Un exfutbolista y sí entrenador reconocido a nivel internacional. Se queda Lilini y entre más le van quitando futbolistas va sacando al equipo, pero de repente se dan cuenta que hace falta dar un golpe de autoridad, se empiezan a reforzar. No solamente llegó Dani Alves, llegó el Toto Salvio, el número 10 de Boca, un equipo argentino y ya con historial en Europa, y llega Del Prete, es el otro futbolista que llega a reforzar, y en general, o sea, todo esto se rumora que es a partir de una inversión por ahí de los patrocinadores fuertes del club, y es bueno. O sea, yo creo que en este caso para la liga, para el fútbol mexicano, es muy bueno que futbolistas de este calibre lleguen, porque a nivel internacional se habla de la liga mexicana, se habla de Pumas, se habla de que tienen un buen nivel. El mismo Dani Alves lo dijo, que para él el deporte no solamente es patear un balón y correr durante 90 minutos. Él habla que en específico el fútbol pues es una forma de poder llegar a esos sueños que tenemos, que el deporte fortalece y da muchas cualidades a los jóvenes principalmente, y bueno, él menciona que viene con esa mentalidad, pero también tienen esta parte negativa en el caso de los patrocinadores. Ya lo comentaba el profesor Villanueva, como un equipo puede variar o no su rendimiento dependiendo los horarios que le pone la televisora, ¿no? Cada partido los van acomodando dependiendo la cantidad de espectadores que van a tener, dependiendo cada día, si la liguilla la combinan con el final de la telenovela en el fin de semana, qué tan popular o no es el equipo para poderlo mover, pero al final esto sigue siendo la causa de malas decisiones, la consecuencia de malas decisiones de los dirigentes, no solamente del fútbol, sino en general del deporte, que los patrocinadores al final, pues ellos están pagando para ser mostrados en televisión y demás. El profesor Villanueva comentaba este punto de los aficionados africanos, cómo están mucho más al pendiente del fútbol inglés, porque al final eso es lo que se le transmite a la gente allá en África, y ahora que empiezan a tener futbolistas de renombre en el fútbol inglés, no hubiera sido posible si hace ya algunos años, antes de que conociéramos la Premier League como en el formato que ahora tenemos, Sky Sports fue el que rescató la liga inglesa. Prácticamente ya estaba en quiebra. Llega llega Sky Sports, inyecta muchísimo dinero, empiezan a traer futbolistas de renombre y prácticamente crean un monstruo, ¿no? Un modelo a seguir, imitado por muchas ligas, incluyendo la nuestra, pero jamás igualado. La verdad es que ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de cómo un patrocinador hace su inversión y de inmediato el resultado es formidable para todos, ¿no? O sea, al final el espectador inglés empieza a tener un fútbol de mucha mayor calidad y comienza a ser transmitido a nivel mundial, y esa transmisión a nivel mundial, esta globalización del deporte que se da, en este caso de la liga inglesa, impacta prácticamente en otros países, e impacta ahí mismo en el libro. Comenta el periodista que narra estos episodios en el libro, comenta cómo los negocios locales
van adaptando su programación o sus horarios dependiendo los partidos de la liga inglesa, porque a los mismos comerciantes africanos les sorprendía, senegaleses específicamente, les sorprendía cómo la gente no acudía para nada cuando jugaba su selección o en la Copa Africana de Naciones o incluso el Mundial. Prácticamente la gente no acudía a los establecimientos, pero sí acudían a ver un clásico, ¿no? Un Manchester United, un Manchester City, un Arsenal, Liverpool. En fin, ahí me parece que es un muy buen ejemplo de lo que es el patrocinador impulsando al deporte, por supuesto teniendo sus resultados positivos a nivel económico, y además tenemos esta parte negativa que sí me gusta recalcar, que el patrocinador no debería de decidir cómo es la práctica del deporte, ¿no? O sea, al final sí la transmisión, sí el streaming, sí los derechos de televisión, ahora ya como lo comentaba Orlando, prácticamente, incluso ahora ahora TUDN, ¿sabías que podías ver los partidos de ciertos equipos? Pero ahora ya también con su plataforma, con ViX, ya también va partidos por exclusiva, entonces ya tienes que tener de 3 a 4 servicios de streaming para poder disfrutar de lo que antes era el llamado el deporte del pueblo, ¿no? Entonces, este tema de la pandemia vino a modificar prácticamente el cómo nosotros consumimos al deporte y por supuesto también el cómo cómo la calidad del producto también es diferente, porque en el caso del fútbol, muchos de los futbolistas, en el caso de la Bundesliga, que fue la liga que regresó primero, como lo comentaba el profesor Villanueva, ellos decían que no se sentían motivados al estar en vivo, a tener los partidos sin aficionados. Y también el no tener aficionados dentro de estos eventos, pues por supuesto que era un factor importante para que el nivel del producto bajara. Yo llegué a ver algunos partidos de la Bundesliga sin público. Yo no soy fanático de la Bundesliga, pero sin público de verdad eran horribles, eran poco entretenidos. Pero hasta en eso tiene un impacto social, y acá en México desafortunadamente pues bueno, se tiene que regresar a las actividades presenciales, hablando específicamente del deporte, pero vemos que no hay protocolos, no hay gel antibacterial, y si tú llevas tu gel en algunos estadios, específicamente el Estadio Azteca, llevas tu gel y te lo quitan en la entrada, que por protocolo de seguridad, pero no te dan gel. Y si tú llevas, pues no, te lo quitan, te lo tiran. Entonces, bueno, así de increíble es la organización acá en el fútbol mexicano. Pero, bueno, a resumidas cuentas, creo que el patrocinio es un tema importante en el deporte, le ha permitido mantenerse, seguir vigente, pero por supuesto hay que aprender a hacer buen uso de para que también no abusemos del producto que es el deporte, el fútbol, el básquetbol, el béisbol, el tenis, etcétera, sino que podamos, ojalá, lograr un equilibrio que lleve a la finalidad de tener buenas ganancias económicas y un buen resultado a nivel deportivo. Bien, gracias. Bueno, pues a mí me gustaría, como anuncié, hacer una sesión de preguntas y respuestas. Me gustaría ver si tienen alguna pregunta o comentario al respecto. Bueno, pues acá. Yo tengo una pregunta. Para mí se me hacía el título del libro muy bueno. Lo que estoy oyendo ahorita con la conferencia es que está muy enfocado al fútbol, porque, bueno, por lo que platican, ¿no? No lo sé. Realmente el deporte es muy amplio, y encasillar el título de un libro, el COVID y el deporte, híjole, es súper amplio, y a mí me desahucia un poco porque solo está enfocado un poco en el fútbol. La realidad es que a mí me hubiera gustado abarcar realmente el deporte, porque el título creo que se quedó muy abierto, salvo, no lo he leído, lo voy a leer nada más pero creo que no me da. Y bueno, realmente la pregunta sería, ¿por qué le pusieron COVID y el deporte?
O sea, ¿por qué está tan amplio el tema? Bueno, es una muy buena pregunta y qué bueno que lo dices. Fíjate que anunciamos previamente de que vamos a tener más títulos y esta pregunta que tú nos haces en el seminario, en alguna de las sesiones en las que yo he participado, como informaba Víctor, yo soy de recién ingreso en el seminario y hemos tocado ese punto. Ahora, digamos que es el primer fruto. Sí está enfocado mucho a deporte, pero también, por ejemplo, ahora que de los que recuerdo, otro deporte muy popular que está aquí en este primer volumen, dedicado a COVID y deporte, es la lucha libre, por ejemplo, ¿no? Creo que además, esa es una aportación, yo había dicho hace unos momentos de que el libro realmente la verdad que es una aportación en general a todo esto, que no se debate, que no se publica o no se enfoca desde estos puntos de vista que ya han ustedes podido vislumbrar. Entonces, esta específica de lucha libre de Antonio, que es uno de los coordinadores del volumen, pues fíjate que sería fascinante, te lo recomiendo ampliamente, y seguramente vamos a presentar, como también anuncié que vamos a tener más, espero tener más espacio aquí, esperemos tener donde se justifique el título. ¿Por qué le pusimos así? Porque van a venir más títulos donde seguramente pues va a haber de americano y otros de béisbol, y no sé si algún otro deporte raro o menos transmitido o por lo tanto menos conocido. Pero sí, y quizás tenga que ver un poco con lo que decía aquí uno de ellos, ¿no? El marketing. La idea es llegar a más gente que no solo le guste del fútbol. Aquí de un modo u otro, como bien lo sabes, y también por ser un año mundialista, eso también es otra de las razones, pensando en por qué el título, no le pusimos fútbol, ¿verdad? COVID y fútbol, pero sí deporte, pero sí está también enfocado y cargado con fútbol, pensando en lo que viene. Entonces esa es la posible respuesta y también la posible continuación del título. Bueno, yo creo que más bien también la discusión se centró un poco en el fútbol, pero por ejemplo el primer capítulo de salud habla de salud mental del deportista en general, o sea, no es de futbolista. Mi tema, por ejemplo, de resiliencia empieza con cómo el partido de la NBA donde sale el primer atleta famoso, que fue Rudy Gobert, un basquetbolista francés, cómo eso conlleva que todas las ligas de repente empiezan a apagarse. Yo hablé en este caso de la Bundesliga porque es la primera grande que comienza con los protocolos, pero realmente en mi capítulo yo hablo de la NFL, de la NBA, de la MLB, ¿no? Entonces creo que tal vez la discusión se fue por allá. También está el capítulo de lucha libre, la de marketing también tiene que ver con diferentes ligas, pero bueno, repito, tal vez fue por un poco la discusión, pero en sí viene en general de deporte. De hecho, mi capítulo, por ejemplo, cierra con Juegos Olímpicos, como todo lo que hubo detrás de Tokio, e incluso para los Juegos Paralímpicos, porque era un gran tema que hay que entender que las personas con capacidades diferentes, siempre desde la perspectiva de la salud, tienen algunas limitaciones más con respecto a estas enfermedades. Entonces, había miedo de los organizadores que si de por sí un atleta, digamos, con las capacidades normales podía morir, ¿qué pasaría con una persona con capacidad diferente, con ciertas, no sé, problemas de movilidad, algunos trastornos mentales, ¿no? ¿Qué es lo que podía pasar con ellos si se llegaban a infectar? Afortunadamente no hubo ningún muerto. Creo que sí hubo un par de contagios en olímpicos y en paralímpicos, pero se lograron controlar bien. Y eso, por ejemplo, yo lo toco ahí, cómo fue toda esta perspectiva de la organización. También que el 80% por ejemplo, de la gente en Japón no quería que se organizaran los Juegos Olímpicos porque querían llevar a la mayoría de los cuerpos de salud a tratar a los deportistas en lugar de tratar a la sociedad japonesa, a las ciudades donde se estaban organizando. Entonces, digo, todo eso viene acá, obvio, repito, pues creo que fue la presentación fue un poco cargada hacia el fútbol, pero está más en general hacia el deporte. Sí, coincido con lo que ha dicho Goyo y con lo que ha dicho Orlando. El texto de Antonio Esquivel es un exquisito texto de lucha libre, exquisito, se disfruta desde la primera palabra hasta la última. Armando es fundador del seminario
y él siempre nos dice, yo no soy periodista, ni me gustan los deportes, por eso está aquí, porque tenía que haber un contrapeso. Pero si vemos bien el índice, solamente el del profesor Morán, que habla de hinchas, y el mío de la Bundesliga, de los 8 títulos, hablan exclusivamente de fútbol. Nos faltó uno, el de Emilio, que iba a hablar de béisbol, pero le surgió una oportunidad de trabajo y le dijimos, vete a trabajar, no vayas a terminar como nosotros presentando libros, entonces mejor vete a trabajar, y entró al Heraldo de México, pero iba a ser un texto de béisbol, que fue el único que se quedó fuera, pero en realidad si vemos el índice, solamente hay 2 textos que hablan exclusivamente de fútbol. Los demás, no. Lo que pasa es que, pues como decía al inicio, somos futboleros, ¿no? Nos sale... sí. También son mencionados. Entonces sí, la disparidad de los salarios de las deportistas, no solamente futbolistas, también se habla de la disparidad que hay entre los salarios entre atletas mujeres y atletas hombres, cómo repercute en su rendimiento. El caso de los esports, que son los deportes estos con... sí, videojuegos. Exactamente. Sí, esa es otra de la discusión que yo lo abordo desde la perspectiva de cómo el deporte y el distanciamiento social prácticamente dijeron adiós a actividades presenciales. Eso incluye fútbol, básquetbol, béisbol, etcétera, y empezó esta actividad que es a través de los videojuegos. Menciono también esta parte de cómo pues sí, los salarios, bueno, hasta ese momento, cómo cómo era tan dispareja la paga por la misma actividad, tanto a hombres como a mujeres, y también qué pasa, por qué los patrocinadores en cualquier deporte no se acercan por ejemplo, a los atletas trans, que ese es un tema que platicaba con un compañero con Raúl, un compañero de seminario. Ahorita hay una polémica de cómo nadadoras que tienen que tener cierto porcentaje de testosterona, ¿por qué no pueden competir con las mujeres? Pero otros dicen que sí, otros dicen que no. Ese es un tema que también se menciona, porque también ese es un público cautivo que igual espera un producto que pueda ser explotado, y es sin duda una gran oportunidad para los patrocinadores. También lo mencionamos en el libro, pero bueno, creo que lo quería reservar para cuando lo leyera. Pero sí, o sea, como lo dice el profesor Villanueva, prácticamente creo que sí solo son 2 textos los que se van un poquito más enfocados a lo de fútbol, pero todo lo demás sí es lucha libre, sports, salud mental en los atletas en general. O sea, no es como un futbolista que gana millones, está en su jardín y disfruta la pandemia de una manera, no, sino como cualquier atleta tiene este estrés, cómo vivió, cómo se siguió manteniendo activo en este tiempo de pandemia a nivel mental, y esta cuestión de los salarios y en fin, o sea, no solamente iba enfocado para lo de fútbol, y también esperamos que tener una buena respuesta y poder tener otro volumen donde a lo mejor sí podamos ir enfocando textos a diferentes disciplinas deportivas y post-COVID. ¿Alguien más? A ver, maestro Jesús Gómez Morán. Bueno, la pregunta podría ser para los 3, cualquiera de los 3, pero quizá más a Orlando o a César, en el sentido de qué sienten ustedes, qué han visualizado, qué han encontrado en el espacio del seminario que no ubican o que no hayan podido encontrar en un espacio académico universitario, tanto en la licenciatura de periodismo deportivo como en la UNAM, ¿no? Y qué ganancia, pues, sobre todo para la práctica profesional, les ha permitido conseguir. Pues primero conocer a personas maravillosas, la verdad, que afortunadamente compartimos el gusto por el deporte, y eso es
maravilloso. El seminario particularmente para mí ha sido un espacio en el que la pasión que siento por el deporte encuentra un fantástico estadio con muchos espectadores, teniendo a todos mis compañeros apoyándonos en este caso para el libro, pero también para discutir, porque no siempre estuvimos de acuerdo en algunos temas, pero al final eso es lo enriquecedor, que el deporte no solamente se trata de que nos guste o no el fútbol o el básquetbol, etcétera, sino ese impacto que llega a tener y sobre todo cómo los miembros de este seminario tienen diferentes perspectivas del deporte. Entonces eso de repente choca con la idea de otro compañero y se genera una discusión, la verdad que es muy sana, y te permite pues generar un debate muy enriquecedor, y al final todas las ideas que se proponen pues son muy buenas. Yo aquí también he encontrado un espacio para justo este diálogo acerca del deporte, ver plasmadas las ideas en un libro, que no solamente se queden en ideas, y prácticamente para mí en la mayoría de ocasiones ha sido como una charla entre amigos, que en algunas veces se coincide, en algunas veces no, pero siempre se llega a enriquecer las ideas que podamos tener acerca, o el cariño que podamos tener hacia el deporte. Sí, yo también coincido, creo que es, bueno, yo también soy profesor en la UNAM, me resulta muy difícil encontrar una comunidad que tenga un acercamiento al deporte de esta manera. O sea, normalmente sí, a cualquier persona en México le gusta hablar de deporte, más de fútbol, pero no desde una perspectiva tan profesional y creo profunda, entendida desde la sociología, la cuestión histórica, ¿no? Me acuerdo de los primeros libros que leímos fue Homo Ludens, que nada tenía que ver con un análisis de un partido o de una pelea de box, era más bien entender cuál era el fundamento de la actividad deportiva en la humanidad, así tal cual de amplio, ¿no? Cómo había surgido desde los primeros rituales, las actividades del Homo sapiens, ¿no? Y creo que entender estas particularidades de la actividad deportiva y la diversidad, pues nos ayuda muchísimo a generar mejores contenidos, más por ejemplo los que estamos en medios también, entenderlo desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque yo creo que en México estamos, en general con el periodismo estamos en un círculo vicioso. O sea, los medios ofrecen contenido basura y la gente le gusta consumir contenido basura. No por otra cosa. Por ejemplo, el diario más vendido, de los más vendidos en México, es El Metro, y yo no tengo nada en contra de la gente que escribe El Metro, hay textos muy muy buenos, pero la mayoría de ellos son notas amarillistas, notas rojas, que te aportan, más bien es la parte gráfica, ¿no? Eso es lo que te aporta, a ese periodismo estamos acostumbrados, a un periodismo de madrazos, literalmente, y de exhibir cosas gráficas que no tal vez llevan una explicación, de polémica. Por ejemplo, Habermas decía que el ideal de una cultura era llegar a una democracia deliberativa, donde todas las partes estuvieran informadas, toda la sociedad, y pudiera haber realmente una discusión a profundidad de los temas. Nosotros estamos acostumbrados a una democracia participativa, ¿no? Donde creemos que por ir a votar ya hicimos política y fue nuestra participación democrática y se acabó, ¿no? Y todo eso creo que conlleva también a la cultura periodística que tenemos, y en este caso, en este seminario, al menos en el tema del deporte se está tratando de hacer algo diferente. Creo que eso es lo que he encontrado, y más para la práctica profesional, ¿no? Y bueno, obviamente pues que todos los participantes estamos en esa misma línea. ¿Alguna otra pregunta? Guayabazos, ahí va la felicitación. Bueno, sí, primero que nada, felicidades a todos. Es un gran trabajo de investigación y creo que valdría mucho la pena también hablar un poquito sobre la parte de los testimonios de atletas como tal, ¿no? Creo que podría ser una buena segunda parte.
con los contactos que ustedes tienen, tener un acercamiento con atletas y preguntarles cómo lo vivieron. Por ejemplo, esta parte que mencionaban de cómo un partido no se vivía igual sin público, ¿no? Nosotros como espectadores lo vimos, lo notamos, pero cómo fue quizá para los atletas mismos vivir o jugar un partido sin público, ¿no? O de pronto también la parte que mencionaban de la desigualdad, cómo pudo impactar en muchos atletas, no solamente del fútbol, sino de otras disciplinas, tanto para bien como para mal. Por ejemplo, el equipo de waterpolo femenil acaba de ganar un torneo internacional, nunca antes había ocurrido, o el equipo de nado sincronizado también acaba de quedar muy alto, y creo que eso tiene que ver con la pandemia y cómo esos equipos tuvieron cierto apoyo, mientras que en otros países no lo hubo. Entonces creo que valdría la pena tener ese acercamiento directo con los atletas para ver la otra parte y entender también esa perspectiva. Y ya, felicidades. Gracias. Gracias. Sí, nos faltó quizá hablar un poquito de que este libro se tuvo que hacer de esa forma porque estábamos en la pandemia. Se escribió en tiempo real. Las fuentes que tuvimos que utilizar, en efecto, no son fuentes orales, son fuentes documentales, periodísticas, porque no podíamos salir. Entonces, el libro está escrito en tiempo real con lo que encontrábamos en internet. Ya que íbamos a estar 20 horas frente a una computadora, pues empezamos a rastrear archivos, hemerotecas digitales, y por eso este libro es el resultado de una gran investigación, y todos los artículos tienen ese mismo común denominador. Tenemos muchas ideas. Afortunadamente el seminario llueven ideas en cada reunión. El siguiente producto que está haciéndose en estos momentos es más de una investigación histórica sobre recintos deportivos, pero más adelante también está la idea de ir a la historia oral, a rescatar a los atletas olvidados, a los atletas, no a Hugo Sánchez, no a Ernesto Canto, no al Sargento Pedraza, no a María José Alcalá, no a Soraya Jiménez, sino a esos atletas que hicieron cosas importantes y que ni siquiera en su momento fueron volteados a ver por los medios de comunicación. Entonces, sí tenemos esa intención de darle la voz a esos atletas. Nos gustaría también darle la voz a esos atletas consagrados, pero no sería tan original, ¿no? Sí queremos a esa clase de personajes que están ahí, que alguna vez escuchamos y que después se perdieron, y que nuestra labor va a ser precisamente rescatarlos y mostrárselos a las nuevas generaciones, decirles estos son. Hace rato, antes de que empezara la sesión, hablaba con César sobre un jugador de Cruz Azul y le digo Gerardo Lugo y me dice padre o hijo. O sea, él conoce al hijo y yo conocí al padre. Entonces eso es lo que queremos hacer también, rescatar. Hay un montón de atletas que se perdieron y que hicieron cosas importantes. La misma Enriqueta Basilio, ¿no? Que es la primera mexicana, la primera mujer en el mundo en prender un pebetero en una ceremonia de inauguración. ¿Y qué sabemos más allá? ¿Qué fue de su vida? ¿Qué fue después? ¿Qué fue de Maritere Ramírez, que ganó una medalla en natación para este país? ¿En serio? O sea, sabemos que el Tibio Muñoz ganó oro, pero Maritere Ramírez también ganó una medalla. ¿Y qué sabemos de ella? ¿Dónde está? ¿Qué fue? ¿Qué sucedió, regresando al fútbol, perdón, con la Peque Rubio, ¿no? De la Pelé, le decía, ¿no? ¿Qué fue de ella? Porque hoy hablamos de Maribel Domínguez y de todas las futbolistas mexicanas que están cosechando lo que sembró esa selección de 1971. Entonces, igual en la lucha libre, hoy, ¿cuántas mujeres de lucha libre hay? ¿Y qué fue de Irma González? Y de su hija Lola González. No, que fueron las pioneras, que tuvieron que subirse a un cuadrilátero ante un público, ante 16,000 aficionados en el Toreo de Cuatro Caminos, 100% masculino, donde no había la cultura que existe hoy de respeto a la mujer. Imagínenselo en 1977, a 20,000 aficionados de la lucha libre, viendo a Lola y
a Lola González y a Irma González en el cuadrilátero. Y nadie voltea a verlas, nadie voltea a ver, bueno, ¿qué fue de ellos? ¿Dónde están todos esos atletas que podrían rescatarse? Y es un proyecto a futuro, pero sí lo tenemos contemplado. Estoy de acuerdo contigo, efectivamente son muchas fuentes, es una gran investigación hemerográfica, bibliográfica, porque fue escrito en tiempo real durante la pandemia. Y ya con esto termino. Lo que decía Orlando es muy, muy importante, porque cuando pasen los años, alguien va a decir, alguien escribió sobre el COVID-19. Hoy no tenemos certeza ni entendemos lo que estamos viviendo. Y vamos a ver las fotografías y nos vamos a ver con cubrebocas. Pero hoy es tan reciente que históricamente no nos podemos dar cuenta, ni sociológicamente ni psicológicamente, de lo que hemos vivido. Por ejemplo, cuando hablan de la Segunda Guerra Mundial, hay un texto, de que los soldados alemanes se pusieron a jugar fútbol durante los descansos, o que a los prisioneros judíos el domingo les decían, jueguen para nosotros y les damos más de comer. Y habían trabajado de lunes a sábado y jugaban el domingo porque les daban más de comer. Pero son 2 o 3 textos que existen de la Segunda Guerra Mundial. Esta es una gran virtud de este libro. En 10 años, en 15 años, en 20 años alguien va a decir, ay, alguien se tomó la molestia, la preocupación o entendió el momento histórico que estaba viviendo y se puso a escribir para que las futuras generaciones sepan cómo vivimos la pandemia. Somos afortunados. En realidad, por un lado, hemos sufrido mucho. Hemos estado cautivos 2 años y medio, hemos sabido de familiares, de amigos contagiados, algunos fallecidos, pero también somos, quiero verlo desde un lado positivo, afortunados de que estamos viviendo un fenómeno del cual la humanidad va a hablar todo el tiempo. Así como hemos oído nosotros de la peste en la Edad Media, hoy estamos viviendo una pandemia así. Y qué bueno que va a haber algo que se quede, ¿no? Y con eso terminamos, Goyo, salvo lo que tú quieras. Bueno, no sé si antes ya nadie más quiere felicitarlos o apoyarlos. ¡Felicidades! Bueno, pues yo para terminar voy a permitirme leer el índice nada más para que se den una idea de como ya lo ampliaron ellos, de que no es solo fútbol. Sin embargo, sí es algo que enfatizamos previamente y no es excusa. En realidad, como se pueden dar cuenta ustedes, tenemos un universo o un mundo en el deporte, y yo lo digo, estamos públicamente, pero así como que un reto público a los miembros del seminario, que se los hice en su momento en una sesión y les dije, tenemos aquí una venta enorme de temas deportivos. Esto que ustedes acaban de vislumbrar, se los anuncié yo en una sesión y les dije, bueno, compañeros, pues ahí está la pelota, para ver que es cierto, es real, y sí estamos picando piedra y tratamos de meter un gol o simplemente sumar puntos en cualquier otro deporte. Entonces, bueno, concluimos esta presentación. Voy a leer el índice. Entra con un texto que se llama Pandemia, luego viene un texto introductorio, luego viene el artículo de Mirit Rojas, La salud mental en tiempos de pandemia, Zombieland, Fútbol, barras y pandemia, Jesús Gómez Morán, Doña Lucha contra la COVID-19, sin límite de tiempo, de Antonio Esquivel Bernal, COVID-19, la resiliencia del deporte, de Orlando Delgadillo Rendón, la Bundesliga, pese a la COVID-19, el espectáculo debe continuar, de Víctor Miguel Villanueva, Deporte y negocio, secuelas de la COVID-19, de Armando Enríquez Vázquez, los patrocinios en tiempos de la pandemia, de César Ulises Rebollar Covarrubias, y luego un texto final, la mejor ofensiva, la defensa, a manera de posfacio. Entonces, bueno, creo que más allá de los títulos de los ensayos que aquí están reunidos, lo importante es la reflexión, la incitación. No hay tampoco datos definitivos ni la neta del planeta, simplemente como lo acaba de expresar Víctor, pues hay la reflexión sobre algo que está ocurriendo. Fue un verdadero reto. Realmente este libro también tiene quizás doble o triple valor,
porque finalmente se está lanzando a una cancha que no conoce, que sigue siendo pantanosa, que tiene baches y demás, y que bueno, así seguramente va a tener alguien que pueda replicar, pero de eso se trata, ¿no? De establecer un diálogo y de incitar también a que se aumenten pues las participaciones. En este sentido, si alguien ve esta transmisión, bueno, pues los invitamos, como dije, cordialmente a que vengan aquí a Barrio Vivo en las Portales a tomarse un café, pero también los invitamos a que si tienen una de estas historias que acaban de comentar, de atletas, personas que han vivido en el deporte y que quieran participar en el seminario o compartirnos su historia, porque vamos a hacer realmente más títulos, no sé cuántos más, pero sí es algo que ya estaba planeado. Bueno, pues también queda abierto aquí para que pues no quede en el aire y sea algo que tenga más alcance. Y bueno, pues gracias y buenas noches a todos.